El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Es el mejor regalo que la vida pudo darte. Es la fuente de amor más pura y noble, pero también es el ser más frágil y vulnerable. Es inocente, no desconfía, no tiene cómo defenderse y necesita todos los cuidados, porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase si está con un cuidador equivocado. Por eso es vital asegurarse de que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta. Y si nos necesitas, llámanos a la línea 106. Estamos para escucharte y ayudarte. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. ¿Estás consciente de que fue un médico el que te trajo al mundo? Y si lo piensas bien, ha salvado la vida de al menos un miembro de tu familia. Y en esta pandemia, han puesto el pecho y han arriesgado su vida para salvar a otros. La vida es sagrada. Ellos lo saben y aún así están dispuestos a exponer la suya por ti y ni siquiera te conocen. Valorar ese esfuerzo diario de médicos, enfermeras y personal de salud, siguiendo sus recomendaciones de prevención, puede ser un buen gesto de gratitud de nuestra parte. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. ¿Qué le pasa, hermano Zancudo? Lo veo como alicaído. Sí, muy triste. La familia de la que vivía secó el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anqueos en las ventanas y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa, no hay zancudos. Y sin zancudos, no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Señoras y señores, ya en la parte final de nuestro programa En Movimiento, estamos atravesando una zona muy... Muy buenas noches. Consensuado, acordado con el director Luis Hermes Ruiz, esta temática, vamos a trabajar esta noche el tema de monumentos, memoria histórica y espacio público. Hemos invitado a Daniel Valencia nuevamente. Él es filósofo y ya ha participado en programas de este espacio. Y a Sebastián Acosta, que es profesor universitario e investigador. Él es catedrático de las áreas que corresponden a asuntos del Pacífico, sociología de las relaciones internacionales, teoría del conflicto e historia política de América Latina en la Universidad San Buenaventura. Para iniciar, vamos a observar un video corto, de más o menos 3 minutos, con un profesor español que explica el concepto de memoria histórica y allí desarrollaremos el diálogo a partir de este video. A ver, Edison. Se me pidió que hablara sobre la recuperación de la memoria y la recuperación de la memoria histórica. Quisiera hacer, no se asusten, un primer 2 líneas, 2 minutos de consideraciones, entre comillas, metodológicas o conceptuales. Porque las relaciones entre historia, lo que pasó, o mejor dicho, lo que los historiadores reconstruimos como lo que pasó, y la memoria, lo que alguien recuerda o piensa que pasó, son muy complejas. Y esto ya de por sí necesitaría una conferencia. De siempre,
desde los albores mismos de la historia, el testimonio, escrito o no escrito, ha sido auxiliar de la reconstrucción que hacen los historiadores del pasado. Por supuesto, todo testimonio es selectivo. La memoria, lógicamente, también lo es. Cada vez más, incluso a medida que pasa el tiempo. Inciden sobre ella, sobre la memoria individual, las informaciones e impresiones que cada sujeto extrae del entorno sociopolítico en que continúa viviendo. La memoria individual no es ni puede constituir una base sólida para reconstruir el pasado. ¿Cuándo más? Aspectos parciales. Los problemas metodológicos, conceptuales, epistemológicos se acrecientan cuando de la memoria individual se pasa a la memoria histórica, que ya se refiere a una colectividad y que obviamente no es ni puede ser el sumatorio de memorias individuales. Pues bien, sobre esta memoria de una colectividad impactan de forma determinante las representaciones que se hacen del pasado los miembros del conjunto. Y estas representaciones son a su vez un producto cultural, moldeado por innumerables mecanismos, informaciones más o menos sistemáticas, las ideologías, los medios de comunicación, la situación política, las modas intelectuales y las creencias que operan sobre la colectividad o una parte de la misma. Bien, pues con todas las prevenciones necesarias, mi ponencia se basa en la noción de que tanto en lo que se refiere a la recuperación de la historia como de la memoria histórica, el caso español es quizá uno de los más interesantes en la experiencia comparada. Solo está próximo al mismo el de la extinta Unión Soviética, con particularidades propias que no se dan en el caso español. Hablaré, pues, en primer lugar de la situación de partida, ejemplificada en el documento básico para comprender la mitología a la que la dictadura franquista sometió la historia contemporánea española. En segundo lugar, me referiré muy brevemente a las distorsiones más abyectas a que se sometió. Bueno, con estas expresiones del profesor español podemos empezar la conversación, porque resulta que en España se ha presentado un debate largo después de la muerte del dictador Francisco Franco. Fueron 40 años de franquismo, de imposición, de dictadura. Él acabó con la República al terminar la guerra civil de 1936 a 1939. Y al producirse la transición hacia la democracia con la expedición de la Constitución de 1978, hubo un pacto de silencio en España, como para no alborotar a los militares y como para poder allanar el camino hacia la democracia. Entonces todos los muertos de la guerra civil quedaron en las cunetas. Inclusive, permanentemente en el Parlamento se hace esta discusión, que no ha habido una reivindicación de esas víctimas. Un avance fue la expedición de la Ley de Memoria Histórica, donde se retiraron muchas de las estatuas de Franco que estaban en muchos ayuntamientos, o sea, municipios, allá llaman a los municipios ayuntamientos, retiraron las estatuas. Y lo otro es que en el Valle de Jerte, la misma población, por autogestión, elevó lo que no había hecho el gobierno, un monumento a la memoria histórica, a la memoria del silencio
en el Valle de Jerte, en la localidad del Torno, con 4 figuras, 3 hombres y una mujer, ¿sí?, desnudos, víctimas. Este es un homenaje colectivo, es un monumento colectivo a las víctimas. En el año 2008 el escultor lo terminó y en el 2009 se instaló. Digamos que aquí hay una forma de expresión de monumentos colectivos. Los monumentos no solamente son individuales, la estatua de un héroe, de un político o de un estadista, la estatua de la solidaridad en Cali, por ejemplo, es una prueba de ello, ¿sí? Y este de Jerte, del Valle de Jerte, es un monumento a las víctimas de la guerra civil, y el debate sigue abierto en España. Entonces, sobre esa información empecemos el diálogo. Sí, bueno, Alberto, muchísimas gracias, y por supuesto muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que muy necesario, dado que, pues bueno, estamos siendo testigos de un movimiento no solamente local, sino que antes, al contrario, empieza de manera global, este movimiento con unos aires iconoclastas que pretende, pues, por supuesto, dar una resignificación, ya sea dialogada o ya sea desde las vías de hecho, a pues precisamente las estatuas como símbolos, como representaciones de un pasado que al parecer ya no parece representarnos, ¿cierto? A un pasado que, pues, si bien en algún momento estuvo bien visto ser representado por unos ciertos valores, por ciertas actitudes, por unas acciones, pues digamos que ahorita ya son pues tema de resignificación, de crítica, y por supuesto ha conllevado a acciones como las que hemos visto últimamente. No es un tema menor, es con lo que yo quiero empezar, porque monumentos y todo lo que nosotros hacemos en los espacios, en los territorios, es dejarnos plagar de estos símbolos, y los símbolos no son más que representación de estos valores con los que finalmente vamos a actuar, con los que finalmente vamos a identificarnos. Y más adelante en esta conversa quisiera, de hecho, llegar al concepto de identidad. Hablar de memoria histórica en términos de, pues, por ejemplo, estos símbolos, estos ornamentos urbanísticos que parecen representarnos, que sirven para representarnos. Hablar de memoria histórica en estos términos implica, por supuesto, hablar de la construcción de identidad, y eso no es un tema menor. La identidad es, de hecho, lo que hace que nosotros actuemos de la manera en que nosotros lo hacemos, que un caleño pueda llamarse caleño, que un bogotano pueda llamarse bogotano, que un londinense pueda llamarse londinense. En cualquier parte del mundo, la forma, la cultura que nos moldea y que nosotros al mismo tiempo también moldeamos, tiene que ver con la identidad, y la identidad con la formación de la memoria histórica. Entonces yo creo que vamos a tener un programa en donde vamos a estar moviéndonos en medio de muchos de estos conceptos, pero, repito, va a ser muy inclusive para lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Saludo amablemente a Alberto, a Daniel, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me parece que este tema es muy importante, y lo tocó de alguna manera Daniel, y también lo tocó el profesor español que vimos al principio, en la medida que la memoria es un campo de combate, ya es un campo donde hay fuerzas ideológicas, donde se ve el poder, ¿no? Y en últimas, quien detenta el poder, quien tiene las líneas institucionales, quien tiene el ala militar, quien tiene el respaldo político, el respaldo legal, quien es el que ejerce la dominación, pues es el que puede construir en últimas su relato, ¿no? Y preservar entonces la imposición de monumentos. Recordemos, si bien lo reseñó el profesor español y también Alberto, frente a esta dictadura española que duró 40 años, en la que Francisco Franco pues fue rey, amo y señor de toda España, y que pues llenó de sus banderas, de sus símbolos, de sus monumentos, muchos ayuntamientos y muchas ciudades,
pues para el caso latinoamericanos nos sobran personajes de esa estirpe, ¿no? Recordemos a Rafael Leónidas Trujillo, que en República Dominicana, que le hizo cambiar el nombre a la capital para llamarla Ciudad Trujillo, ¿no? Entonces son todos esos elementos donde es necesario detentar el poder. Hay que buscar, hay que rastrear para hacer una buena investigación dónde está el poder, ¿no? Porque el poder, en últimas, es el que puede construir los monumentos, es el que puede preservarlos, es el que puede decir cómo se organiza el espacio público, y evidentemente frente a ese poder tiene que haber una resistencia, porque como es un campo de combate, por más totalitaria que sea digamos, el diseño de la nación, el diseño del Estado, pues hay resquicios, hay fisuras donde yo no lo llamaría revolución, pero sí la resistencia se puede colar. Recordemos un caso bien particular en la dictadura brasilera con Sócrates, ya el jugador de fútbol delantero que también era médico. Él jugaba en el Corinthians en un momento de dictadura y él abanderó que todas las decisiones del equipo fueran producto del debate, de la disertación, y que fuera una lógica democrática, desde las más administrativas hasta las de juego, ¿no? Entonces allí hay una resistencia importante y se configura entonces la democracia corintiana, como se llamó en su momento, y digamos a Sócrates, que era ese médico, que era ese centro delantero, que era un personaje muy particular, digamos, de enorme estatura, pero calzaba 39, entonces era un poco, digamos, compleja su figura, y que era figura también de la selección brasilera, pues no lo podían tocar mucho, ¿no? Digamos, la dictadura se tuvo que aguantar esa resistencia desde dentro del equipo de Corinthians. Entonces son todos esos elementos que yo quiero traer a colación, en la que la memoria es un campo de disputa y frente a ellos están tensiones del poder y de la resistencia. En Argentina ha surgido un escultor que nació pues en 1972, pero recientemente ha expuesto unas obras muy importantes, Andrés Cernari, y él está empeñado en rescatar la memoria de líderes silenciados u ocultos, es decir, aquellos que no son resaltados por las clases dominantes o por quienes imponen una versión o un relato de lo que fue un periodo histórico determinado, llámese independencia, construcción republicana o cualquier acto que sirva para rememorarlo. Entonces Cernari dice que el bronce, ¿sí?, con el que han sido esculpidos falsos héroes, tiene que servir para esculpir y exaltar a los héroes ocultos que han sido silenciados por las élites. Y de esta manera pues ya hizo una estatua del Che Guevara y está construyendo una estatua de una líder de la independencia, Juana Zurduy. Ella se desempeñó en Chuquisaca cuando era virreinato del Río de la Plata, pero es Sucre, Bolivia, porque Bolivia perteneció al virreinato del Río de la Plata, como nosotros pertenecimos al virreinato del Perú desde 1547 hasta 1717. Entonces quitaron una estatua de Colón y colocaron el de Juana Zurduy, que ha instalado recientemente, con autogestión, bronce, no de las municipalidades ni del gobierno, sino fundiendo monedas, placas de tumbas, placas conmemorativas u otros utensilios de bronce. Están construyendo en recolección, centros de acopio, el bronce para ese propósito de exaltar líderes silenciados. Me encanta esa idea, además porque últimamente venimos asistiendo también a un debate acerca de la resignificación de, pues, precisamente los símbolos, las estatuas, y creo que esto es un ejercicio desde las artes plásticas que nos lleva como a pensar
en la forma del acto, cómo podría ser una resignificación, ¿cierto? A veces ese término nos resulta un poco complicado, o muchas veces también en sondeos pequeños que he hecho con personas alrededor de ese debate pues, que tuvimos acá en la ciudad de Cali con la estatua de Sebastián de Belalcázar. El término resulta un poco complicado, pero si podemos verlo en ese ejemplo, nos quedaría muy claro. Decir que las estatuas, o bueno, el debate pues por resignificar esas estatuas no significa eliminar, ¿cierto?, el ornato de las ciudades, tampoco pasar por encima de los sitios turísticos y por supuesto tampoco eliminar todo, pues todo intento de ornato paisajístico, de diseño paisajístico en la ciudad, no. Porque si nos damos cuenta, no son realmente todas las estatuas las que pues, vienen a este debate, ¿sí? Hay estatuas, por ejemplo, si nos vemos en este caso en la ciudad de Cali, hay estatuas que nos parecen pues, fuera de esta discusión, que nos parece que tienen unos valores que todavía nos representan muy bien. Por ejemplo, hablábamos del Monumento a la Solidaridad, podemos hablar de un monumento a los deportes. Los poetas. Sí, el Parque de los Poetas, perfectamente. Jovita, ¿cierto? Que son estatuas, entre otras, algunas ya olvidadas incluso, que me parece que tienen una muy buena representación, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí hay una discusión más de fondo. Hay una discusión sobre lo que representan las estatuas y sobre si eso que representan realmente ahora nos puede identificar. Yo creo que es una discusión bien interesante, pues básicamente las estatuas representan hechos, personajes que a su misma vez pues dan cuenta de unos símbolos. ¿Símbolos de qué? Símbolos de valores. Realmente lo que transita en la idiosincrasia, en la cultura de una ciudad, de un territorio, en sus habitantes, son valores, y esos valores son dinámicos. La semiótica es una cuestión dinámica que en los tiempos va cambiando, va repensándose. Y eso, por supuesto, va instaurando una memoria, ¿cierto? A mí me encanta esa alusión que hacías ahora, Sebastián, sobre que la memoria es un campo de poder y que tiene unas tensiones claves allí para entenderse, porque, por supuesto, es la forma de entender eso. La memoria no está estática. La memoria no es una cosa que simplemente se imprimió y que ya va a quedar así para siempre, ¿no? La memoria está atenta a poderse resignificar, a poderse criticar. La pregunta siguiente creo que sería ahí, ¿por qué es tan importante la memoria? Eso podría ser parte del debate. ¿Por qué la memoria social, histórica es tan importante? Bueno, porque es fundamental para la constitución de la identidad. Si nosotros nos vamos a la pregunta por el quién soy, digamos, si lo llevamos a términos individuales y luego a sociales, como hacía el video que nos presentaron ahora, cuando uno se pregunta por el quién es, pues la primera opción o una de las primeras opciones que tiene es ir hacia atrás, preguntarse por el pasado, preguntarse de dónde vengo, qué me ha marcado, qué ha sido significativo para mí, cuáles son esos orígenes míos. Y por eso la memoria, hacer memoria sobre eso, implica un inicio de comenzar a preguntarnos o hacernos la pregunta de quiénes somos. Por supuesto, la memoria social tiene una incidencia directa sobre la formación de la identidad. ¿Y por qué la constitución de la identidad es tan importante? Pues porque configura la forma en la que nosotros estamos actuando. Y si nos podemos preguntar quiénes somos, qué es ser caleño, qué es ser latinoamericano, qué es ser negro, qué es ser indio, pues por supuesto la manera en cómo respondemos a eso es la manera en cómo vamos a actuar respecto a eso. Por eso decíamos, esto no es un tema de poca importancia, ¿no? Esto es muy importante porque indica cómo nosotros estamos comportándonos. Digamos, esa reflexión es importante en la medida que nos permita entender también los espacios urbanos, ¿no? Que los espacios no solamente se llenan con edificios y casas para dormir, también se llenan con lugares que representan algo que fue y que sigue latente en las sociedades. Digamos, puede ser la exaltación de los grandes valores civilizatorios, porque eso fue
en su momento lo que representó el señor Belalcázar, que hoy estamos en ese debate y en esa tensión de que, bueno, ¿en qué momento eso, digamos, ese despliegue de colonialismo fue la lógica civilizatoria, ¿no? Porque ahora ya estamos, digamos, en un momento, hablamos de posmodernidad, de verdades en plural, de, digamos, surgimiento de las diferentes identidades, de lo que es el indígena, de lo que es el afro, de lo que es el mestizo, de lo que es la población sexualmente diversa, ya lo que es las mujeres. Allí hay toda una serie de explosiones de identidades, posmodernismo en propio sentido, y los espacios se llenan con todas esas memorias y todos esos recuerdos. El Parque Panamericano o el Parque de las Banderas justamente se configura para darle lugar y igualmente a todo el equipamiento que hay de la piscina panamericana, de las canchas panamericanas, de fútbol, de básquetbol, de patinaje, bueno, todo ese ensamblado importantísimo para la ciudad, pues fue producto de los Juegos Panamericanos de 1971. Y quienes vivieron en esa época recuerdan muy latente cómo se vivieron esos días en Cali, ¿no? Entonces allí ya hay una memoria, y esa memoria con las conversaciones se va transmitiendo. Primero que Daniel y yo, que somos jóvenes, no lo vivimos, pero Alberto y los padres de nosotros y los abuelos sí, y ese es un legado que nos va quedando, ¿ya? Entonces es entender que el espacio público y el espacio urbano no solamente se llena de casas y edificios sin ningún tipo de relacionamiento. El ser humano se relaciona con los objetos, se relaciona con los espacios, se relaciona con, digamos, con todo lo que no es propiamente humano, ya con los celulares, los cuadernos, las botellitas, pero también con cosas mucho más grandes en la construcción de identidad, como bien lo señala Daniel, como las canciones, los himnos, los símbolos, los escudos, los espacios de lucha, los espacios de conmemoración, ¿no? Entonces, la Quinta no solamente es una calle, la Quinta también es un sitio de rumba, o bueno, en su momento, en los 80 y 90 lo fue. Igual la Sexta, para entender que la memoria colectiva es eso. Pero si ya estamos hablando de una memoria histórica política, sobre asuntos políticos que realmente, digamos, pasaron y que podemos construir, que podemos ir tan atrás como toda la dinámica colonialista que hizo Europa, no solamente en las Américas, sino también en África y en Asia, pero ser mucho más digamos, reducirnos más al siglo XX, con las dictaduras en Brasil, en Argentina, en Chile, que allí hay un proceso importante de esa reconstrucción de la memoria, con museos de la memoria. En Santiago de Chile hay un museo de la memoria en el que se habla de la dictadura chilena y de cómo fue ese 11 de septiembre de 1973, ¿no? Y en Argentina pues tuvo todo este proceso de la Comisión de la Verdad y de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y esa comisión la presidió el escritor Ernesto Sábato. Y a partir de allí sale un documental y sale un gran libro muy importante que se llama Nunca Más. Y ahí rastrean todos los procesos de los 30.000 desaparecidos, dicen algunos, otros dicen que fueron muchos más. Entonces, eso también es lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia con el conflicto armado interno, ya con eso que hemos vivido. Construir espacios para sanar los traumas del conflicto, y evidentemente esas verdades, esa construcción de la memoria va a tocar poderes, ¿no? Y va a tocar fibras muy sensibles de actores que aún hoy están mandando y que aún hoy son los que tienen el Estado a su disposición. Entonces, allí es donde yo digo que viene la resistencia, que pasamos de un plano pronto cultural, anecdótico, allá a un plano de lucha, en la medida que interpelamos al poder para construir la verdad, ¿no? Y para construir estos relatos que a lo mejor a los poderosos que hoy están en el Estado y que tienen el Estado a su disposición, pues no les gusta mucho, ¿no? Entonces me parece que allí hay una narrativa y una capacidad de análisis muy compleja para entender, digamos, cómo se relaciona el poder y cómo surge la resistencia. Bueno, necesariamente no hay que quitar pues, las estatuas
de los espacios públicos para darle gusto a quienes se incomodan. Lo dijo Daniel, no es necesario quitar las estatuas, es que hay estatuas que no incomodan, que tienen aceptación general. Se trata de saber instalar esos monumentos, porque la memoria histórica tiene que ver con la exaltación a personajes que desempeñaron un papel importante en la historia de ese país, de esa comunidad. Entonces no se puede tampoco llenar los espacios públicos de estatuas innecesarias. Por ejemplo, Cali, entiendo, tiene 44 monumentos, son muy pocos, ¿sí? Ustedes mencionaban algunos. Por ejemplo, está el Jackie Rentería, una deportista, el de Jovita, Benjamín Herrera, un líder de la República a finales del siglo XIX y participante de la guerra civil, fundador de la Universidad Republicana, la Universidad Libre posteriormente, y nadie dice nada. Alejandro Petión, que es un gobernante haitiano que le ayudó a Simón Bolívar a financiar la guerra de independencia. Hay solo 44 monumentos, pero hay un monumento que molesta, y es el de Sebastián de Belalcázar, no el de Joaquín Caicedo y Cuero, que desempeñó un papel protagónico también en la Cali precursora, cuando se iniciaba la guerra de independencia en 1811, y fue fusilado, fue un mártir. Aquí tenemos, por ejemplo, a los poetas. ¿Quién va a querer quitar? Ahí lo vimos a Carlos Villafañe, poeta. Hay una de José Eustaquio Rivera, etcétera, etcétera. Entonces, los espacios públicos contemplan esas esculturas. Yo creo que las estatuas, por más de que las artes digitales, ¿sí?, la tecnología, las TICs y otras formas de expresión avancen, las estatuas siguen siendo importantes en una ciudad. Voy a hacer una comparación un poco prosaica. Así como el álbum de fotos en una familia es la memoria familiar donde están los abuelos, los bisabuelos y donde están los padres y todos los que han desaparecido, y es el sitio de los recuerdos en la familia, el álbum, el familiar de fotos. La ciudad, las estatuas cumplen ese papel. Es la que nos conecta con la vida y la muerte, la vida de los líderes y luego su fallecimiento, porque es que la estatua también es la prolongación de la tumba de los héroes. Pero lo que no pueden imponer es una estatua que después de que históricamente, con técnicas de investigación, con contrastes, con metodología de investigación, se llegue a la verdad de que ese es un personaje falso, funesto, nefasto. El engaño que sostuvieron las élites dominantes para imponerlo no lo pueden sostener las élites presentes, porque es un doble engaño. O sea, no se le puede a la gente en la dinámica de reflexión sobre su pasado, que esa es la reflexión sobre la memoria histórica, hacerle preservar o perpetuar unas imágenes que no representan a todos. Lo otro es a dónde van esas estatuas, o esa estatua que no sirve, o que no representa a nadie porque fue un racista, un genocida, un asesino, un violador. Pues a un museo. En Lituania construyeron un museo abierto para que todos los monumentos de la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya cuando viene la segregación, la secesión y se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Lituania los tienen en un museo abierto o en otros museos, no los destruyeron, pero hay que saber ubicarlos, porque los sitios también son muy importantes. Los sitios de las ciudades deben ocuparlo quienes mayor rango tienen, y hay otras estatuas que deben ser propias de barrios. Si el personaje es de ese barrio, pues allí es donde hay que exaltarlo.
no va a ocupar la plaza central, por ejemplo, la plaza Caicedo, para quitar allí a Joaquín Caicedo y Cuervo, pero hay que hacerle su monumento, y no se trata de saturar y de llenar, pero sí de construir esa memoria que recuerda permanentemente quiénes fueron. Y ahí el debate probablemente vaya mucho más allá de si nos vamos a quedar sin un lugar turístico, si vamos a tener que reformular muchos de los símbolos por los cuales nos conocen a los caleños, o bueno, en cualquier parte del mundo en donde este tipo de eventos sucedan, ¿cierto? Porque, pues, como lo decía, sí, no se trata simplemente de ir en contra de todas las estatuas, ¿no? Es también lo que está detrás de eso. La pelea no es, o bueno, el movimiento iconoclasta no se trata acerca de unos kilos de piedra, ¿cierto?, o de hierro. Se trata de los valores que están allí instaurados que nos representan. Y en ese sentido, comulgo con la idea de que el campo de memoria es un campo de poder tensionante, ¿cierto? Y por supuesto lo que está en tensión es eso. Lo que hay que preguntarse un poco es, bueno, ¿por qué nos damos tan poco a la reflexión de si estos valores que están representados en tal o cual personaje no pueden ser cuestionados? ¿Por qué no pueden ser cuestionados? ¿Sí? Probablemente más adelante, en unos años, algún movimiento social intente resignificar las estatuas, los monumentos, los ornatos, los paisajismos que tenemos en nuestra ciudad, que ahora, en este momento, nos parecen adecuados, ¿sí? Eso lo vamos a tener que enfrentar en algún momento, porque la búsqueda y la reformulación de la memoria histórica va de la mano con la reformulación de nuestra identidad. La identidad no es algo a lo que se llega y punto, ¿cierto? Nadie dice, ya estoy hecho, ya soy. Y así como nadie en lo individual lo dice, pues puede realmente decirlo, pues tampoco un colectivo, tampoco una ciudad. La ciudad constantemente va reformulando todos los valores, todo lo semiótico, todos los símbolos que le van representando a medida que va redescubriéndose, a medida que va examinando su memoria histórica, en la medida en que va conduciéndose pues hacia lo que quiere hacer, lo que quiere ser. Y por supuesto este es un momento genial para hacerlo. Las convulsiones realmente no se tratan simplemente de lo que nos promueven muchas veces los medios de comunicación, que los desastres, los desmanes, no, se tratan más de la participación política que está teniendo. Muchas personas miran estos movimientos en los que se protesta y se tumban estatuas o se pintan como algo desafortunado. Y digo, no, miremoslo como ejemplos de que cada vez más vamos tomándonos más en serio una participación política, un examinar la memoria histórica y por supuesto más en serio una construcción de nuestra identidad. Las sociedades viven, están en constante transformación, en constante cambio, y frente a ello pues definen nuevos héroes y nuevos villanos, digamos, en ese relato, digamos, de la antigua Grecia, ¿no? Del héroe y del villano, del protagonista y del antagonista, y ahí es como vamos, digamos, en ese proceso de cambio, de transformación, es cuando definimos nuevos héroes. Hoy en día, ¿quiénes son los nuevos héroes? Si uno rastrea las últimas estatuas que se han erigido en Cali, pues son deportistas o son representantes de la cultura popular fiestera de Cali, ¿no? Entonces está Jacqueline Rentería, ¿no? Importante, una estatua que hay dentro de la Universidad del Valle, en la sede Meléndez, que es un futbolista, ¿no? Y también está Jovita Feijó y Piper Pimienta, ¿no? Entonces esas son las últimas que se han hecho. Es porque hoy en día nuestros héroes son los deportistas, es la vida alegre, la vida fiestera, esos símbolos que año tras año en la Feria de Cali revivimos en el Festival del Carnaval de Cali Viejo, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento me imagino que Riverita tendrá su estatua y demás.
Y es en esa, digamos, disposición, obviamente, a construirnos y construir nuestra identidad, puede que no política, pero sí nuestra identidad que se tramita. En los 80, 90, por ejemplo, fue muy fuerte la idea de los animales. Entonces está el cuerpo de la salida al mar, valga la redundancia, y el gato de Tejada, ¿no? Y entonces hubo un rebrote, digamos, un impulso nuevo, entonces ya las novias del gato, entonces ya allí hay todo un proceso. Entonces, pues cuando algún extranjero o alguien que no es de Cali viene a visitar Cali, y uno, pues, ¿qué lo lleva a conocer? Pues vamos a conocer al gato, ¿no? Entonces la idea de que el gato, y realmente, digamos, siendo objetivos, eso es un parquecito muy chiquitico, ¿no? Es más grande cualquier parque de barrio que eso, pero es la configuración del imaginario y de la representación social que hay sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, los animales han sido importantes y bueno, y las gatas han recorrido todo Cali, en los centros comerciales, en parques, en desfiles de moda. Bueno, allí hay también una idea que es despolitizada de la identidad, ¿no? Pero en últimas es parte de la identidad como ciudad, aunque no esté tan politizada. Entonces esa, digamos, es la idea que hay que ir tejiendo y entender que estamos construyendo, porque siempre se va a estar construyendo nuevos héroes y nuevos villanos. ¿Quién sabe? En unos 30, 40, 50, 100 años se pida desmontar la estatua de Cristo Rey y las tres cruces, ya porque ya ha habido un viraje, digamos, hacia una sociedad laica o atea o judía o islámica, ya no es descabellada esa idea, en la medida que los territorios, la sociedad, la geografía, pues cambia constantemente, ¿no? Y la única constante en la historia es el cambio. Entonces me parece que todo eso tenemos que votarlo, y evidentemente Colombia no es una sociedad monumentalista. Si uno va, por ejemplo, a Chile o, por ejemplo, a México, para reducirlo al plano latinoamericano, pues prácticamente que en cada esquina uno ve un monumento, ¿no? Aquí no, digamos, quién sabe, la idea tal vez de una élite que no quiere abordar mucho el proceso histórico, porque hemos sido una nación en constante disputa, en constante guerra prácticamente, ¿no? Y conflicto armado. Las estatuas sirven para renovar también el mobiliario urbano, el ornato, patrimonio arquitectónico. Entonces, no se trata de estancar. Si en Cali hay solo 44 monumentos, pues cabrían otros, pero tener una junta de decisión, eso le corresponde a la Secretaría de Cultura, en conexión con otras instancias para decidir. Cuando Sebastián mencionaba, pues los gatos del río, era uno y se reprodujeron, y es al mismo tiempo la exaltación al artista, a Hernando Tejada, que se inició con una escultura de un gato y luego se reprodujeron. ¿Qué significa? Pues, casi todas las casas hay un gato y es un animal doméstico muy apreciado. Hay un perro, el Parque del Perro tiene una estatua y nadie ha dicho que la quiten o atentado contra esa estatua. De tal manera que el mobiliario sirve también para el paisaje, el ornato de la ciudad, y esas referencias no solamente son a personas, sino también a hechos históricos o a objetos o animales. Hay unas estatuas que obedecen a la simple hagiografía, ¿sí? Exaltar al personaje sin de verdad corresponder a una raíz, digamos, plausible o admirable de unos hechos que haya protagonizado. Por eso Edward Colson, el esclavista, y Leopoldo II en Bélgica y Colson en Inglaterra tumbaron esas estatuas después de la muerte de George Floyd, porque fueron esclavistas e hicieron daño, y se comprobó. Ahora, los historiadores, algunos dicen que no pueden ser jueces, pero entonces, ¿quién estudia la raíz de los hechos? Es que la historia es una ciencia social, pues son los historiadores, y no puede ser un juez
imparcial. Si llega a una conclusión, pues tiene que dar el dictamen en su ensayo, en sus escritos, de qué pasó con ese personaje, como lo que se ha descubierto con Sebastián de Belalcázar, ¿sí? Que no era un fundador de buena fe, sino un negociante de la corona, y que además ni fue admitido por la corona. Al principio se venían como aventureros y luego reportaban posesiones. Entonces, cuando ya la historia lo ha comprobado por los cronistas de la época, pues ¿quién va a contradecir a los cronistas que eran los periodistas de ese momento, que eran los relatores? Entonces no puede ser el historiador neutral, sino que tiene que dar su dictamen sobre lo que pasó con los estudios de contraste y con la utilización de métodos de investigación apoyados en esos investigadores. Hay negacionistas que todo lo niegan porque beneficia a un sector al que pertenece ese negacionista, o es un negacionista a sueldo, o un escribano, un plumífero, que está exaltando a alguien que otros instalaron y que debe resignificarse o revalorarse o reevaluarse el papel que cumplió. Entonces, creo que Colombia está todavía en mora de conocer la raíz del conflicto, de este último conflicto, que es lo que está pasando. Conflicto que se inició en los años 40. No es con la muerte de Gaitán en el 48, desde el 46 asesinaron a todos los gaitanistas y luego los asesinaron a él. Y allí empezó la violencia bipartidista. Entonces, todas esas víctimas no están todavía reivindicadas, las víctimas de la violencia. Y las víctimas de las violencias de las guerras civiles del siglo XIX tampoco, porque Colombia todavía no se ha formado como nación ni como Estado, tanto que esas guerras fueron para modificar el Estado, la guerra como una forma de participación política, y en el siglo XX continuó lo mismo. O sea, que no hemos terminado de perfeccionar la institucionalidad colombiana. Prueba de ello son las guerras civiles y la reforma constitucional. Y todo el reguero de víctimas del siglo XIX no ha sido reivindicado. Ni siquiera, por ejemplo, el señor José María Melo, como presidente socialista popular apoyado por los artesanos. Y todos los artesanos fueron utilizados en las diferentes guerras, y los estudiantes de la Universidad Nacional, cuando nació en 1867 la universidad. Luego tuvieron que ir a 4 guerras, los arrastraron a la guerra de 1876, a la guerra de 1885, a la guerra de 1895 y a la guerra de los 1000 días, donde se han reivindicado los campesinos que los terratenientes llevaban como mesnadas a las guerras. O sea, en Colombia hace falta que la memoria histórica, con la versión desde abajo y con historiadores rigurosos, exalte a esas figuras que han sido olvidadas. Y fijémonos en la importancia que tiene finalmente esta connotación de que la memoria histórica influya tan poderosamente en la formación de nuestra identidad. Recordaba yo ahora que Jaime Garzón en algún momento, pues en una conferencia muy conocida, hablaba acerca de que nosotros los colombianos tenemos una gran deuda sobre el construir quiénes realmente somos. Entonces no sabemos quiénes somos, que los ricos quieren parecerse a los europeos, los de la clase media quieren parecerse a los estadounidenses, a los gringos, y los de la clase de las clases bajas, los estratos bajos, pues quieren ser mexicanos, pero aquí nadie sabe qué es. Y eso que podría parecer un chiste, pues bueno, de stand-up comedy, pues lleva adentro toda una crítica alrededor de que nosotros tenemos una gran deuda con precisamente reformular eso. El vasto desconocimiento que tenemos de nuestras raíces, de lo que realmente pasó en estas tierras, en los movimientos de conquista, que ya lo habíamos hablado en episodios anteriores. Todo esto implica que precisamente nosotros, por ejemplo, aquí en Cali, le digamos a un extranjero, mire, venga y conózcanos, conozca uno de nuestros hitos más importantes en la ciudad, y vamos y le mostramos a un personaje que está paisajísticamente muy bien ubicado en un gran mirador de la ciudad de Cali, pero que realmente es una persona que tuvo que ver con masacres, tuvo que ver con toma de tierras,
tuvo que ver con matanzas, con sangre, con ilegalidad, y lo mostramos con orgullo. Entonces, a partir de allí hay un desconocimiento, una poca formación de la memoria histórica y, por supuesto, un gran vacío en lo que es nuestra identidad. Al preguntarnos qué somos, quién es el latinoamericano, quién es el mestizo, quién es el indio, quién es el negro, podemos comenzar a reformular esas instancias de poder discursivo. Lo que hay detrás de una estatua que no nos representa y que antes representa para nosotros un símbolo de muerte, y que nosotros exaltemos esto, lo que hay detrás de eso es un vasto desconocimiento y una relegación de lo que nosotros somos. Está en los libros, está en las estatuas, está en el ornato, sí, pero por eso no puede ser resignificado, por eso no puede ser cambiado. Es importante eso. La perspectiva que necesitamos para construir una identidad nacional, yo creo que para allá es donde vamos. Esta discusión puede centrarse en la identidad nacional. Es que no hemos tenido la gallardía ni la voluntad de solucionar, negociar, discutir, construir esa identidad nacional, ¿ya? Porque bueno, para celebrar el centenario, por lo menos en Colombia, de la independencia, se contrataron a los mejores historiadores de la época. Bueno, queremos un relato uniforme, sencillo, unificado, de cómo se construyó la nación colombiana, por lo menos los primeros años de la República. Ahí todo perfecto, entonces se da el gran relato de la batalla del puente de Boyacá, y cuando explota Ricaute en San Mateo en átomos volando y demás. Pues está el himno que por esos años, un poquitico antes, también se escribe. Está el 20 de julio con el Florero de Llorente. Entonces empiezan a hacerse los famosos hitos fundacionales, ¿no? De aquella sociedad imaginada de Benedict Anderson, ¿no? que propone esta figura para entender las naciones, sobre todo las naciones latinoamericanas. Entonces, claro, ahí hay una idea centralista, hegemónica. En ese momento está mandando el Partido Conservador, fue la hegemonía conservadora de 50 años, desde la década de 1880 hasta la década de 1930. Y ahí es donde se construye lo que más o menos hemos asimilado como nación. Pero todo el siglo XIX fue un siglo de guerras, ¿no? Alberto ha rastreado eso formidablemente este último año, de reseñar todas las guerras del siglo XIX en Colombia. Entramos al siglo XX en una guerra, tal vez una de las más grandes, que es la Guerra de los 1000 días. Luego, digamos, hay una especie de calma picha, como se dice coloquialmente. Y entramos en la década de los 40 a una guerra sin cuartel en la ruralidad, ¿no? La lucha liberal conservadora, la violencia con B mayúscula. Algunos lo reseñan desde el 46, otros desde el 48, otros desde el 45, bueno, se reseñan en diferentes momentos. Hasta, y ahí igual, uno la terminan con el Frente Nacional, otros la terminan con el surgimiento de las guerrillas en el primer lustro de la década de los 60, ya en el 62 el ELN, en el 64 las FARC, luego en el 70, que ya es parte de otro proceso más urbano que rural, el M-19, y hay otro despliegue de violencia muy fuerte. En los 70, finales de los 70, propiamente se inaugura el hito de la bonanza marembera en el 79, es que entra el narcotráfico también como la gasolina, el combustible de la guerra que vivíamos, ¿no? Los paramilitares tienen esa renta, pero también la tienen las guerrillas, pero también la tienen agentes del Estado, y se va degradando la guerra hasta, digamos, que los 90 y los 2000 es una degradación absoluta, donde hay una cantidad de víctimas, una cosa impresionante. Y bueno, eso más o menos lo que hemos sido, ya un país violento. Pero si vamos a decirle a los políticos, vamos a decirle a los intelectuales, vamos a decirle a la gente, es que somos un país violento. No, eso es mentira. Pero entonces no somos capaces de aceptar nuestra historia.
no hemos negociado nuestra historia, ya no hemos podido superar el trauma. Y si nos vamos más para atrás, desde antes de la República, entonces vemos que hay estructuras culturales que se repiten desde la colonia. Por eso somos racistas, por eso somos elitistas, arribistas, por eso discriminamos al negro, al indio, a la mujer, al homosexual, ¿ya? Porque seguimos con esa tara colonial, la he llamado yo. Eso es una tara colonial, ¿ya? Que nos petrifica, podría decirse así, en dinámicas muy propias de la colonia, ¿no? Con el color de la piel, la forma de la cara, el fenotipo o los ingresos. Entonces, eso es un molde colonial y eso nos quedó, ¿no? Nos quedó eso. Sí, puede que políticamente hayamos cambiado y nos hayamos constituido en una república y en un Estado de Derecho, un Estado moderno, pero las burbujas que vienen del fondo de nuestra sociedad son esas burbujas de la tara colonial, que es profundamente discriminadora y que desde la perspectiva cultural y antropológica se puede rastrear y se puede estudiar. Mientras no entendamos eso y no nos construyamos como una sociedad nacional mestiza, pues seguiremos otros 200 años en guerra. Bueno, los monumentos son la correa de transmisión entre el pasado y el futuro, porque hay monumentos que permanecen décadas y a veces hasta siglos. Es más, hay unos monumentos, cuando no había la fotografía, cuando no existía la fotografía ni el cine, lo único que queda, y lo ve uno en los libros de historia de la época griega, fenicia, egipcia, son registros fotográficos sobre los monumentos. El monumento es lo único que queda, estudiado por paleontólogos, arqueólogos, ¿sí? Como el recuerdo de lo que fue esa sociedad, desde las cuevas de Altamira, los grabados, las artesanías de los grupos, comunidades precolombinas, etc. Entonces, monumento, ya existiendo otras formas de representación, sigue siendo importante porque el espacio público es de todos. La ley que define el espacio público dice que está calles, avenidas, ¿sí? Plazas, sardineles, y los monumentos se instalan. Si todos discurrimos por esos sitios, pues tenemos derecho a opinar o a pensar o a reflexionar o cuestionar ¿y quién es esa persona? Y cuando vienen los nuevos estudios, las nuevas corrientes, pues entonces se controvierte y no puede, si no resiste permanecer en el tiempo, debe ser revalorado el documento. Entonces, yo por ejemplo, para terminar, coloco como ejemplo, perdonen la redundancia, a Policarpa Salabarrieta es el mejor caso para mostrar. Digamos que ella no fue un personaje que duró mucho su gesta en la guerra de independencia, colaboró con los independentistas, con los patriotas, para desmantelar al ejército realista español y sobre todo en la época más terrible, la de Pablo Morillo, que vino a fusilar a los próceres y a los dirigentes, y ella colaboró fue con los combatientes transmitiendo información. Pero esa estatua de ella en Bogotá, cada vez que uno pasa se recuerda de Policarpa, y ella representa a toda la juventud que participó en la gesta independentista. Pero así como Policarpa sí fue exaltada, hay otras personas que están ocultas en la historia de Colombia, como explicaba Sebastián, y necesita ser recuperada su memoria. Bueno, me dice Edison Yantén, el técnico, que ya se nos acabó el tiempo, entonces tenemos cada uno 30-40 segundos para despedirnos y redondear la temática. Bueno, Alberto, pues decirles a todos los que nos ven que por supuesto es un tema con mucha tela que cortar,
Por supuesto, alrededor de lo de la memoria histórica estamos hablando de estatuas, pero también hay muchas otras formas, ¿no?, de evidenciar esa formación de la memoria histórica. Está la gente que ponemos en los billetes, están los murales, están las personas que conservamos en nuestros museos. Pero alrededor de todo eso está la idea de que siempre tengamos en cuenta que la formación de la identidad tiene que ver fundamentalmente con nuestra memoria histórica, que nuestra memoria histórica debe ser algo que constantemente evaluemos, revaluemos, resignifiquemos y que debe estar en constante cambio, porque la identidad es algo que se va construyendo cada vez con todas esas resignificaciones que hagamos. Para concluir, yo creo que necesitamos redistribuir los recursos efectivos de poder. En esa redistribución de los recursos efectivos de poder tenemos que llegar a construir espacio público, a construir monumentos que nos identifiquen, a generar ese enclave de resistencia, y no solamente desde lo político, sino también desde lo cultural, lo deportivo, lo artístico, glorificar nuestros héroes y los valores de nuestros héroes. Me parece que es importante para construir capital social y en alguna otra medida también direccionar la iniciativa a una lucha política. Bueno, nos despedimos de esta manera y agradecemos a los televidentes y a quienes son usuarios de las redes sociales que observan este espacio de Conversando con Luis Hermes. Hasta una próxima oportunidad. ¿Qué le pasa, hermano Zancudo? Lo veo como alicaído. Sí, muy triste. La familia de la que vivía secó el estanque, botó toda la basura donde se acumulaba agua, puso anqueos en las ventanas y me quedé sin dónde vivir y sin familia. ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas en tu casa, no hay zancudos. Y sin zancudos, no hay dengue. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Este año hemos visto las calles vacías. Algunos familiares y amigos se han ido. Nuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero también descubrimos el valor de la solidaridad. Entendimos que la salud de uno depende de todos. En estas fiestas, hagamos un trato. Cambiemos pólvora por sonrisas. Cambiemos el riesgo de una quemadura por la seguridad de una familia unida. El dinero que vas a gastar en pólvora, conviértelo en un regalo. En un mercado, en una ayuda para quien lo necesite. Cambiemos el ruido de la pólvora por la alegría de compartir. Que estas fiestas sean un homenaje a la vida sin pólvora.